Bueno, muy buenas noches para todos los que nos acompañan en este espacio. Esperamos que en el transcurso de la noche y del espacio se puedan conectar más personas a esta ponencia. Entonces, les quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy en la cátedra abierta que tenemos enfocada en el contexto económico y político de Argentina. Él es Óscar Emanuel Oñativa, el cual es internacionalista especializado en temas de planificación, estrategia, seguridad pública y gestión de información. Además, diseño y elaboración de políticas públicas. Entonces los invito para que le prestemos mucha atención, para que si tenemos preguntas podemos alzar la mano y realizárselas sin ningún problema. De igual manera, al final de la charla vamos a tener un espacio de puras preguntas. Entonces, bienvenido, don Oscar. Muchas gracias, Jessica. Bienvenidos a todos. Gracias por compartir este momento. La verdad que me alegra que tengan interés en escuchar el contexto de Argentina. Tengo un cariño especial por Colombia y tengo amigos de esa patria que viven acá o que están viviendo en otro lado, en Uruguay, en otros países. Así que bueno, también conozco la calidad de su gente y bueno, y vamos a dar comienzo a esta charla que me gustaría que sea amena, que pregunten y que podamos conocer y sobre todo de esta experiencia tomarlo para que les sirva a ustedes, ¿no? Para que les sirva a ustedes para pensar nuestro continente o nuestro subcontinente, nuestra región, y para pensar también nuestro propio país y nuestras sociedades. Yo creo que el fenómeno que está ocurriendo también en Argentina, particular, que quizás se ha pronunciado un poco de estas derechas en otros lados, estas derechas populistas, eh, y que limitan derechos, ¿no? Así que vamos, todo lo contrario a lo que tienen ustedes actualmente en Colombia con su presidente Petro, ¿no? Así que bueno, vamos a dar inicio a esta imagen que ustedes ven ahí. Parece de televisión, una producción de Hollywood, como ustedes sabrán, y bueno, prácticamente es un manifestante argentino celebrando una ley que no salió, que ahora la vamos a desarrollar, que se llamaba una ley ómnibus. Ómnibus es como un colectivo, un micro. Entonces era como un paquete de normas que iban encadenadas, que lo que en común tenían era un poco la regulación, la desprotección de los usuarios, de los ciudadanos, de los trabajadores, de las colectividades, de los derechos, y muchos de esos derechos también eh, vulneraban garantías o derechos constitucionales, ¿no? Algo que sería un contralegen o contrario a la ley. Así que, bueno, básicamente esa fue una imagen de una de las crisis que tuvo este gobierno de Milei, que iniciaba y que pensaba que podía sacar un decreto de necesidad de urgencia y sin contar con el apoyo del Congreso, sin realizar alianzas con otros sectores políticos, por lo que fue un fracaso y luego tuvo que negociar para poder sacar otra de estas leyes que vamos a ver que son bases, un poco haciendo o apelando a un momento liberal de Argentina, pero que bueno, que poco tiene que ver con Alberdi, un autor que el presidente se identifica y menciona, pero lejos está de ello. Para la presentación, acá tenemos el contenido de cómo lo he organizado, un poco conocer la Argentina en datos, básicamente para que ustedes tengan presente, muchos de ellos ya lo deben conocer. Vamos a ver brevemente los antecedentes, cómo llegamos hasta donde llegamos, y en este sentido ustedes pueden hacer un paralelismo de lo que son nuestras democracias y nuestras rupturas también democráticas en el continente, en América Latina. Un análisis político actual, ¿sí? En función de lo que dijeron las urnas, cómo se expresaron y cuál es la situación hoy respecto a esas elecciones que se produjeron. ¿Y cuál es la situación económica difícil que atraviesa la República Argentina?
y en función de eso, de esas dos variables que se me da para plantear una perspectiva o animarse a pensar en un futuro, ¿no? Cuando uno plantea esta gestión de información, bueno, la información, los datos, ¿para qué nos sirven? Podemos generar escenarios, ¿sí? Probables, alternos, así que eso sí. Y luego las preguntas, más allá de eso, ustedes también lo pueden hacer acá libremente, somos pocos, nos podemos organizar, y si hay algún tema en particular que quieran, levantan la mano y les cedo la palabra, ¿sí? Si podemos pasar, Jessica, a la otra presentación. Vamos a dar inicio a conocer. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de venir a Argentina, de visitarnos, y espero que en breve puedan hacerlo. Bueno, ustedes saben que la República Argentina es uno de los el octavo país más grande del mundo. Octavo contando solo el espacio continental. Ustedes saben que Argentina, o por lo menos nosotros, los argentinos, nos consideramos un país bicontinental, ¿sí? Porque tenemos proyección en la Antártida y tenemos nuestros reclamos de soberanía en la Antártida y obviamente en las islas insulares, como ustedes saben, como las islas Malvinas, Georgia, Sandwich, que hoy están ocupadas por Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y con los cuales tenemos justamente también un reclamo respecto a esos territorios. Hay todo un espacio marítimo en donde Argentina tiene que tener o debería tener más proyección y dominio en cuanto a presencia y conciencia geográfica también. Pero básicamente somos un país continental, como ha sido configurado, como ahora lo vamos a ver, y que tiene su proyección al sur. Una población de 47 millones de habitantes, principalmente de habla español. También hay otras lenguas como el guaraní en la Mesopotamia, el cuom, el wichi, acá en el norte argentino, donde hay más presencia de pueblos indígenas, en el norte de nuestro país. También hay algunas minorías en el sur o en otras regiones, en Misiones, en Corrientes, ahora lo vamos a ver. Principalmente ustedes saben, la religión que se profesa es católica, 48%, un 25% no tiene religión, ¿sí? Y después otras minorías que corresponderían a otro 28%. El gobierno que tenemos, ¿sí? Es un régimen presidencialista, como lo dice nuestro nombre, somos una república, la República Argentina, y estamos organizados, para que lo tengan en dato, en 23 provincias. Somos un territorio extenso. Muchas de estas provincias se constituyeron previamente al Estado nacional. Tenemos una ciudad autónoma, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que logra esa autonomía con la reforma del 94. Y una capital federal, les digo porque hay gente que se confunde, hoy capital federal y ciudad autónoma coinciden, ¿sí? En el mismo territorio, en la misma ciudad, pero se podría trasladar la capital federal en otro momento, en algún otro sitio de la República, como lo hizo Brasil, ¿sí? Con Brasilia, cuando dejó de ser Río de Janeiro. Bueno, respecto al PBI per cápita, ¿sí? 26.000 dólares por persona, con un índice de desarrollo humano alto en cuanto a la población. Nos enorgullece tener 5 premios Nobel, tanto en Nobel a la Paz, tenemos 2, con Pérez Esquivel o Saavedra Lamas, como en Medicina, Química, con Bernardo Hussein, Federico Leleor y César Milstein. Bueno, y las copas mundiales que lo pongo como cultural, ¿no? No vamos a hablar acá de la Copa América ni nada en ese sentido, pero saben la pasión argentina respecto al fútbol, que es similar a la de ustedes, ¿sí? Realmente. No sé, podemos pasar a la otra. Quiero mostrarles un poco esta cuestión de nuestra visión, ¿no? Bueno, acá les mostraba en realidad el gráfico respecto a los países más extensos. Argentina está en el octavo. Y bueno, y ahí también está la cuestión de la densidad, ¿no? Somos un país densamente poblado con un área del territorio, sobre todo en el sur, en la Patagonia, que está más despoblado. La siguiente, por favor. Es una cuestión respecto
a los reclamos y los límites que quiero que ustedes vean, porque eso también hace al contexto, y quizás en un futuro o no, a una cuestión de conflicto. No hablo de conflicto armado, pero sí ya de por sí es un conflicto internacional. El Tratado Antártico, ustedes saben que se celebra y congela los reclamos de soberanía. Se va a mantener hasta el 2050, pero cada uno proyecta, así como se hizo en el Ártico, respecto a los países del norte, por un área en proyección, también se lo pensó en la Antártida. Hay otras potencias, en su momento la Unión Soviética, Estados Unidos, decidieron de que sería un territorio que podría ser de toda la humanidad, como la Luna. Entonces, ellos renuncian a reclamar, pero los demás países, ¿sí? Noruega, Australia, Reino Unido, Chile, otros países como Nueva Zelanda, tienen sus intereses, o Francia por la Polinesia, en esta región, con reservas, con recursos, con petróleo, con agua, con otros minerales que son estratégicos. Como también en la zona insular, ¿sí? Y no solo en lo que sería el mar territorial o la proyección del mar territorial, la zona económica contigua y todo lo que ustedes conocen por el Tratado del Mar, sino también por la explotación de las islas en sí mismas. Ustedes saben, hay un proyecto de Reino Unido y de Israel ahora para explotar petróleo en las Islas Malvinas o en el mar, lo que correspondería al mar territorial o la zona económica exclusiva respecto de Argentina. ¿Sí? Que esto es un poco cuál es nuestro lugar. Hoy en día, el presidente Milei ha permitido que Estados Unidos tenga bases militares justamente en Tierra del Fuego. Y hay presencia militar británica en las Islas Malvinas. Y en su momento, y se ha denunciado también la presencia de armas nucleares en la región cuando están prohibidos por el Tratado de justamente Tlatelolco, en donde las potencias de nuestros países latinoamericanos renuncian justamente y establecen esta región para Latinoamérica como una región libre de armas nucleares, o debería ser. La siguiente, por favor. Y le digo todo en cuanto a la cuestión del conflicto. No sé si les interesa la geopolítica o la geoeconomía. Acá tenemos justamente algunos recursos estratégicos, recursos naturales de la República Argentina. Yo les pongo acá una región, yo estoy en Salta, en el norte, imagino que ustedes también están en el norte de Colombia. Digo imagino porque quizás se inscribieron desde otra área, otra región de su país. Ustedes deben haber escuchado o no, quizás los animo a que investiguen, lo que es el Triángulo del Litio. ¿Sí? El Triángulo del Litio lo van a ver que es una región que me ocupa a mí como provincia de Salta, ¿sí? En todo lo que sería en los Andes, lo que nosotros le llamamos en la cordillera, junto a Bolivia y Chile. Nosotros, respecto a las reservas mundiales de litio, ¿sí? En el 2021 se estima 89 millones de toneladas en el mundo, de los cuales Bolivia tiene el 24%, ¿sí? Casi un cuarto. Argentina tiene el 21% y tiene el 11%. Luego Estados Unidos, Australia, China, en menor proporción, que son valiosos respecto a su uso para las baterías, ¿sí? Tanto las baterías que usamos nosotros en nuestros dispositivos electrónicos, como en la posibilidad de hacer baterías para automóviles. Entonces también tiene, justamente hoy leía una noticia en página 12, no lo subí porque salía hoy, pero los datos son conocidos, el interés que tiene Elon Musk en la región y sobre todo acá en Argentina, ¿sí? Que justo nosotros tenemos acá el salar del hombre muerto. Además de oro, plata y otro tipo de recursos minerales, y obviamente el petróleo, como en Neuquén, Comodoro de Rivadavia, y que también tenemos una causa abierta y lo vamos a ver respecto a YPF, que son los yacimientos petrolíferos fiscales. La siguiente, por favor. Un poco para que sepan los amplios recursos que tiene Argentina, que los va y se los van a liquidar o los van a adquirir en esta nueva de regulación, un nuevo proceso para apertura de capital
y la compra que ya está con esta ley de bases para adquirir recursos de la República Argentina frente a la deuda pública que tiene, que es lo que nosotros vamos a ir analizando. Acá tenemos finalmente, bueno, los recursos vivos que tenemos en la zona económica exclusiva en el mar territorial, y nosotros vemos la pesca ilegal, ¿sí? Toda la parte de la pilatería, donde ocupan en estos mares, y que ustedes también los tienen cerca y los deben conocer desde el Pacífico, nosotros acá en el sur del Atlántico, lo que requiere mayor presencia y lamentablemente los pocos recursos para el control de estas amplias áreas que lleva a la pesca ilegal. El siguiente, por favor. Después ahí están todas las fuentes de los datos, ¿sí? Sean del orden mundial, sean del INDEC, que es el Instituto nuestro de Estadística y Censo, Geográfico Nacional, etc. Y básicamente para llegar a pensarnos nosotros, brevemente, veamos, sin hacer historia, porque soy profesor, además de contexto, soy profesor de las cátedras de historia. Pero un poco para que vean cómo se fue configurando este país, ¿sí? Que se fue primero fundando desde Chile, de Santiago de Chile, algo que a veces los porteños desconocen, ¿sí? La primera ciudad fue fundada por Francisco de Aguirre, ¿sí? Desde Chile, desde La Serena, y fue Santiago del Estero. De Santiago del Estero salieron la fundación de otras ciudades como San Miguel de Tucumán, Salta, Jujuy, las ciudades que les hablo, Córdoba, La Rioja, etc. Desde Asunción, ¿sí? Por el río Paraná, Santa Fe, Espíritu Santo, Buenos Aires, Montevideo. Esa fue la configuración de nuestro país que fue generando ese sistema colonial, el imperio como parte del imperio, y luego como virreinato, hasta la independencia, el Cabildo Abierto, la independencia que tenemos la Casa Histórica de Tucumán en la imagen central, de 1816, hasta, bueno, todas nuestras historias de dictaduras, de democracias, dictaduras, y las historias que nosotros conocemos y que quizás vamos a profundizar. La siguiente, por favor. En la búsqueda de esta soberanía, ¿sí? O esta independencia política e independencia económica. Este gráfico es interesante y muchos traen pensando en esta cuestión de la Argentina, así como una Argentina que siempre se dice que a principio en el bicentenario, o en el centenario, perdón, en el centenario de nuestra independencia, llegamos del séptimo lugar o en la séptima economía a lo que sería nuestra decadencia actual. Obviamente que había menos países que hoy, ustedes saben cómo ha crecido a partir de la descolonización, la cantidad de países que se han integrado a las Naciones Unidas, de 51 a 191, 192 países, cómo ha ido creciendo. Pero también es cierto que ese modelo que se plantea en esta idea que hasta el propio presidente actual, Milei, llama como una época, ¿sí? O lo que él hace referencia a la Belle Époque, era una sociedad de pocos, de unos oligarcas, y donde la mayoría de la población estaba en la pobreza. En los 50 quizás, y a partir de los 60 fue un retroceso de, de nuestra economía y de los indicadores económicos. Muchos de ellos, y podemos verlo en el presente, ha sido respuesta, y si ustedes quieren encontrar una respuesta, a las dictaduras o a los golpes de Estado. La siguiente presentación, vamos a ver cómo se ha interrumpido la democracia y el orden constitucional a partir de 1930. Hoy tenemos 40 años de democracia, que vamos a verlo, pero que hemos tenido dictaduras, de las últimas, que ha sido atroz la violencia y la instauración de un golpe con una economía neoliberal, como un experimento, como lo ha sido en Pinochet en Chile, como lo ha sido en Argentina, profundizado con las torturas, la desaparición, la expropiación de identidades de bebés y obviamente de otros bienes. Yo esta presentación se la di a la universidad, después si ustedes la quieren socializar, está todo
y están las fuentes para que ustedes lo puedan evidenciar, ¿sí? Tenemos la siguiente presentación para ir avanzando en esta cuestión de la democracia. Esa democracia que se logró consolidar en 1983, cuando se recupera después de una guerra perdida, como es la Guerra de Malvinas, cerrando la dictadura genocida cívico-militar de Galtieri, de Videla, de esos dictadores. Hoy muchos de ellos han sido juzgados. En realidad, la Junta Militar ha sido juzgada en la presidencia de Raúl Alfonsín, en una forma de él decir nunca más, ¿no? Que ustedes deben haber visto, no sé si la vieron, si no, hay una película de 1984, Argentina 1984, recomiendo que la vean, como hay muchas otras del proceso. Hoy, este gobierno que habla de la libertad, demagogo, vaciado de contenido, le prohíbe al Instituto de Cine promover películas sobre la dictadura o películas que hablen mal de las dictaduras. Mientras él se llena la boca denunciando públicamente a Maduro como dictador, él toma medidas que son contra los derechos y las libertades de los argentinos. Saliendo de esa pesada deuda de la hiperinflación, de la deuda pública que había sido adquirida por la dictadura. Había mucha deuda privada que la dictadura había estatizado, había hecho responsable al Estado de cumplir con esas obligaciones. Entre ellos, la familia del expresidente Macri. Mucha deuda pública, mucha deuda privada que habían tomado algunos sectores acomodados o empresarios de Argentina. El Estado se hacía responsable de esa deuda pública. Uno de ellos fue el que estatizó, el economista Domingo Cavallo, que luego fue economista del presidente Carlos Menem. Carlos Menem fue un presidente neoliberal, subido justamente en esa hegemonía norteamericana. Pretendía unas relaciones, como él llamaba, carnales con Estados Unidos, alineado a la OTAN, a las guerras de la OTAN. Durante la presidencia de Menem se ha producido uno de los atentados terroristas más atroces, ya 40 años también, 30 años, perdón, que son el atentado a la AMIA, y que el presidente, como muchos otros hechos de corrupción, ha ocultado para que se desconozca la verdad, entre ellos trabajos con la Secretaría de Inteligencia, que en ese momento era la CIDE, y que hoy el presidente Milei trae nuevamente esta secretaría y le ponen ese nombre a esa, y vamos a ver con una millonaria intervención. Menem se caracteriza por el hiperpresidencialismo, la convertibilidad 1-1, lo que genera la crisis del 2001, como la vamos a ver, con fuerte desempleo, con privatizaciones, con apertura irrestricta de los mercados, con el cierre de las pymes, algo similar a lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo ahora en Argentina. Posterior a la crisis se da una recuperación con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Personas que han sido desde los grandes medios o los medios hegemónicos atacados en sus políticas, lo que ha llevado a que el PRO, que es un partido de derecha de Macri, y luego el PRO aliado con Milei, alcance la actual presidencia. La siguiente, por favor. La siguiente presentación, así no me extiendo. Quiero que vean el análisis, no los quiero abrumar en datos, pero, como se dice, el dato mata el relato. Ustedes van a ver la década de los 90, 1990, el menemismo, hasta el 2001, la crisis, con el mayor desempleo, con la tasa del 18%. Y ahora vamos a ver en la siguiente lámina también, con el 60% de pobreza en Argentina, lo que lleva a la ingobernabilidad, lo que termina con el gobierno o la presidencia de Fernando de la Rúa, que ustedes lo deben conocer quizás,
porque Shakira tenía un novio que era el hijo de ese presidente, que era Antonito de la Rúa. La siguiente, por favor. Estos datos son del INDEC. Acá vamos a ver en este gráfico la deuda, ¿sí?, pública en proporción del PBI que ha alcanzado, ¿sí?, la hiperinflación en los 80, donde abandona la presidencia Raúl Alfonsín y la entrega, ¿sí? Vamos a ver el 2001, la crisis, nuevamente, por lo que se negocia esa deuda, que es la reestructuración de la deuda, que lleva a Cristina de Kirchner a un juicio con los fondos buitre, que ustedes deben recordar que inclusive estos fondos habían o intentaron embargar un buque argentino en África, en Senegal. Y luego nuevamente, la derecha con Mauricio Macri toma esta deuda escandalosa, entre ellos Caputo, que está investigado, es hoy ministro de Economía nuevamente, está investigado, ahora lo vamos a ver, por esta estafa del Estado, pero no avanza esa investigación y hoy puede ser nuevamente ministro. Esa deuda después de la pandemia, con Alberto Fernández, aliado a Cristina Kirchner, renegocia esa deuda, ¿sí? Y nuevamente ahora estamos tomando deudas con este ministro que es un tomador serial de deuda. La siguiente, por favor. Que es Dante Caputo. La siguiente, por favor. Que es Toto Caputo, perdón. Acá tenemos los datos de nuestra pobreza. Lo que duele. Esto son porcentajes, pero ustedes saben que es la vida de las personas. El acceso a sus derechos, a la alimentación, al agua, a la educación y a tantos derechos que están privados esta persona. Y principalmente, como ustedes lo pueden ver, los datos del INDEC, en el norte de nuestro país, ¿sí?, en nuestro país profundo, que tiene mayor desigualdad y menores oportunidades que el centro y la capital federal, y de dónde salen los principales gobernantes de Argentina a partir de la reforma del 94, principalmente en el área metropolitana, en donde se concentra la mayor cantidad de población. Aquí tenemos el 2000, con la crisis de Fernando de la Rúa, se alcanza el 60% de la pobreza, como le decía, con esas políticas neoliberales. Se desciende, Cristina Kirchner, ahora vamos a ver, casi alcanza el pleno empleo, a pesar de todos los ataques mediáticos a esta que inclusive en su vicepresidente intentaron asesinarla y hoy no se investiga nada de ese hecho. Sin embargo, la derecha se asombra del intento de homicidio a Donald Trump, pero no se escandalizó cuando intentaron matar a la vicepresidenta de la nación. Con Mauricio Macri repunta la pobreza, Alberto Fernández atraviesa lo que va a ser la pandemia y hoy llega o va a superar, ¿sí?, el 50% de pobreza. Hoy es el 50%, la mitad de los argentinos son pobres y más del 60% de los niños son pobres. La siguiente, por favor. Acá vemos la tasa de desempleo en Argentina. Vemos que durante la segunda presidencia de Cristina, ¿sí?, desde el 2010 al 2014, ¿sí?, ha logrado o ha querido alcanzar el pleno empleo, el 6%. En el 2020 tenemos la pandemia, ¿sí? Y actualmente, no tengo cifras porque son estadísticas, pero es probable que el desempleo haya alcanzado el 10%. Un poco siguiendo la presentación, para que nosotros tengamos una vista. Después todos estos datos ustedes lo van a tener para consultar, ¿sí? Estos datos también son del INDEC, que es nuestro instituto, ¿sí?, de estadística y censo. La siguiente, por favor. Yo no sé si soy el Sí. único. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, por favor? Puede tomar la palabra.
Bueno, acá estamos, a dónde llegamos y qué sucede con Argentina, qué sucedió con Argentina. Acá tenemos la evolución del PBI durante los segundo mandato de Cristina Kirchner, que fue mejor en su primer mandato respecto a el crecimiento del PBI. Luego vemos la caída del PBI durante el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno del PRO, de la derecha. Posteriormente la alianza Fernández-Fernández, ¿sí? De Alberto Fernández y Cristina Fernández, nuevamente ha logrado un crecimiento post pandemia, que estábamos en una senda de crecimiento, de producción, de gran inversión del Estado y presencia del Estado en distintas regiones, con obra pública, con trabajo, con inclusión, a hoy que nuevamente tenemos un decrecimiento y somos uno de, según el FMI, les digo pues son datos del FMI, estos datos no son, ¿sí? Vamos a ser el único país, además de Haití, que no va a crecer en el mundo. Entonces estamos en un proceso de crecimiento. Es irónico porque este presidente que llegó con los medios, aliados con los grandes medios, y que hace corta y pega, haciendo deshonor, digamos, como ustedes saben, que tiene varias denuncias por plagio en sus libros respecto a otros economistas, y se los digo porque es público, las denuncias están hechas. Dice ser que es especialista en crecimiento económico con o sin dinero. Todavía estamos esperando a ver cuándo vamos a crecer. Acá tenemos, bueno, el trabajo, cómo ha crecido en miles de estos periodos, tanto de primera o segunda presidencia de Cristina Fernández como de Alberto. Estos son datos. Y el decrecimiento del trabajo registrado durante los mandatos de la derecha, tanto de Mauricio Macri, hoy aliado de Javier Milei, sin lo cual no hubiera llegado a ser presidente de la nación. El siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la presidencia de Alberto, legado también de Mauricio Macri, pero para que vean a dónde ha llegado nuestra economía o desde dónde ha tomado Javier Milei la presidencia, ¿sí? Estos datos post pandemia del 37% de pobreza. Y respecto a la actividad económica, al empleo y a la desocupación, cada uno con un azul diferente, como lo pueden ver. El último trimestre, estos son datos del INDEC, que son públicos, ¿sí? Nos habla del 5,4% de desocupación. Hoy, imagino yo, no tengo los datos, pero debemos estar en el 10% de desocupación. Y tenemos más del 60% de la pobreza. El siguiente. El Instituto de la Universidad Católica Argentina tiene un interesante estudio sobre la pobreza. Si les interesa, lo pueden buscar. Esa es la situación a la que llegamos, ¿sí? ¿Cómo llegamos hasta aquí los argentinos? La demanda o la ocupación durante la presidencia de Alberto Fernández fue la inflación. La gente estaba cansada de la inflación, pero había crecimiento económico. Se generaba empleo, se registraba empleo privado y había crecimiento y había exportación. Pero había una inflación propia también de este crecimiento y de este movimiento monetario, esta oferta monetaria, este dinero que había en la calle y que la gente podía gastar en bienes, en servicios, en consumo y aprovechar el crecimiento del PBI porque es algo desde la demanda agregada. Hoy no hay dinero en la calle, hoy no hay dinero, según
dice Milei. Pero vamos a ver para qué no hay dinero o para quiénes no hay dinero. Ellos también siguen tomando deuda. Nosotros tenemos un ciclo de tomadores de deuda y de pagadores seriales. De tomadores seriales y fugadores de dinero y de capital, y gobiernos que más populares, progresistas, que se hacen cargo de la deuda y deben negociar para liquidar esa deuda y esos intereses. Esa es la historia o la verdad en la Argentina. Aquí tenemos las elecciones. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos un balotaje, doble vuelta, una doble vuelta en particular. Después no quiero entrar en las cuestiones constitucionales. Pero básicamente, en primera vuelta, Javier Milei no había alcanzado el 30%, salió escandalosamente a hablar de que había un fraude, había ganado una alianza peronista con Unidos por la Patria, que era el presidente de Economía en su momento, Sergio Massa, y le seguía con el 23% el partido amarillo de esta señora Patricia Bullrich, que hoy es ministra de Seguridad de Javier Milei, y que han hecho su alianza para poder llegar a la presidencia. Entre estos liderazgos, nosotros, para que ustedes tengan una idea política, vamos a tener esta nueva, La Libertad Avanza, que es la LLA, que lidera este líder carismático, si se quiere, con sus declaraciones polémicas, que nos ha entrado en graves crisis diplomáticas. Cristina Fernández, que ha sido 2 veces presidenta de la Nación, además de senadora y primera dama, con su marido, Néstor Kirchner, y por supuesto con Alberto Fernández, vicepresidenta de la Nación. Desde otro lado, tenemos Juntos por el Cambio, que es un partido principalmente porteño, que ha logrado en su momento, cuando Mauricio Macri llega a la presidencia, tener la provincia de Buenos Aires, una provincia históricamente peronista, hoy gobernada por un peronista, y Mauricio Macri ha logrado esa alianza o articulado con Javier Milei para que llegue, ¿sí?, a ser presidente. Y después la Unión Cívica Radical, un partido histórico, centenario. Bueno, hoy uno de los gobernadores de Santa Fe, una provincia importante, es Maximiliano Puyaro. Que es clave quizás para ver hacia dónde se dirige ese partido, pensando en una alianza, en unos acuerdos, en unas políticas que permitan acompañar una coalición, porque Argentina ha abandonado el bipartidismo a partir ya de los 90, ha terminado, y se amplía este bipartidismo, estas cuestiones, que ha cambiado, como también lo ha cambiado en Colombia. Esa tradición bipartidista se terminó y ahora se buscan estas coaliciones. Lo interesante para nosotros, los analistas políticos, es ver cómo una coalición se puede mantener unida en un gobierno, sobre todo en un régimen presidencialista. Porque en un régimen parlamentario es fácil, pero no, porque puede generar la caída del gobierno. Los regímenes presidencialistas no, ustedes saben, como dice Juan Lins cuando analiza, ¿sí?, tenemos mandatos que duran, ¿sí?, un tiempo predeterminado, ni más ni menos, a menos que se vayan antes o fallezcan, etc. Pero digo, cada uno tiene un origen independiente respecto a el Congreso y respecto a los regímenes presidencialistas. Por eso los gobiernos divididos son una debilidad de nuestros regímenes. La siguiente, por favor. Quiero que vean geográficamente cómo ha sido esa mutación también. Yo voy controlando igual nuestra presentación, nuestro tiempo. Acá tenemos, como yo les digo, esta imagen de cómo fueron esas votaciones en primera vuelta como en segunda vuelta. En primera vuelta participan varios partidos políticos. El amarillo es el PRO, el azul es Unidos por la Patria, de origen peronista.
Javier Milei es violeta, que se presenta como el antipolítico, el anticasta. Y luego vemos como la alianza pro y la alianza anticasta, el pro es lo más casta que hay, logra ganar la presidencia de la nación. Y le digo lo más casta que hay porque hoy el gobierno de Javier Milei tiene lo que él denomina casta, que es como ese sector privilegiado de la política, se encuentra dentro de su gobierno. Para tomar políticas antipopulares, ¿no? El siguiente, antiderechos. La siguiente, por favor. ¿Y por qué le digo eso? ¿Cuáles son las políticas que ha tomado Javier Milei? Vean la Antártida también. En el mapa veíamos la Antártida, que es donde están los militares, que todos votaron a este gobierno, ¿sí? Con un discurso de la libertad, que es un discurso falso, es una falsa libertad. Y que representa muy bien, ¿no? Ustedes la deben conocer a Mafalda, un personaje popular, y que nos habla de nuestras conciencias sociales, de estos feminismos, de estos progresos. Obviamente es algo que se escribió estas historietas en los 60, y los traigo porque sigue siendo presente. Entonces, Quino es eterno. Ya que acá tenemos una imagen de Quino respecto a la libertad y respecto a la represión, que son las políticas de Javier Milei. La siguiente, por favor. ¿Y cómo sustentamos esto? Vamos a ver. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, La Nación, un diario de derecha, les digo, la Academia subió una nota. La Academia Nacional de Periodismo denunció persecución y hostigamiento contra María O'Donnell. María O'Donnell es una periodista brillante, puedo tener una diferencia, una politóloga brillante. Bueno, es hija de Guillermo O'Donnell, un politólogo prestigioso en el mundo, argentino y muy reconocido en el mundo. ¿Qué es lo primero que hizo Milei? Y por eso les traje este gráfico. Cuando llegó a la presidencia, renunció a los BRICS. Ustedes saben que durante la gestión de Fernández, el BRICS, que es el grupo que ustedes conocen, de Brasil, de Rusia, de India, de China, de Sudáfrica, nos habían aceptado a Argentina como miembro de este grupo y de este mundo multipolar, ¿sí? Frente al G7. Uno puede trabajar con el G7 en alianzas. Esta imagen, quiero que vean lo que representa en población, en PBI, en comercio, en producción. Cada una de estas regiones. Y con los cuales el presidente actual se pelea con Brasil, su principal socio comercial, y tuvo que ir a pedir disculpas a China, que también es uno de nuestros mayores inversores y mayores socios comerciales. Porque tiene una visión ideológica, ¿sí? Respecto, y que ustedes lo deben haber escuchado, respecto a los zurdos, respecto a los socialistas, respecto a los de izquierda, y una intolerancia ideológica de su visión neoliberal y su desconocimiento de la política y de la economía también, porque desconoce la cuestión del gasto público, del servicio público, de los impuestos. Y ahora lo vamos a ver. No sé cómo se ha recibido en la universidad Javier Milei. Por favor, la siguiente. Tenemos una más. Una siguiente presentación para que ustedes vean las políticas de este personaje, Javier Milei. En la primera imagen ven un Senado rechazado, unos jubilados que son los que más sufrieron el ajuste. La anterior, por favor. Los jubilados que más sufrieron el ajuste de Javier Milei, donde han perdido más del 18% del poder adquisitivo. Atrás, por favor, es otra imagen, porque se la voy a comentar. Y se la voy a comentar porque el dato mata relato.
Milei también se siente identificado con Margaret Thatcher, una asesina, una criminal de guerra, que hundió un buque Belgrano, que estaba en una zona de exclusión, matando a más de 300 argentinos. La guerra se tomó 600 argentinos, por el solo hecho de cometer un crimen de guerra, porque el buque estaba fuera de la zona del conflicto. Una gran represión, con detenidos, ahora vamos a ver, con violaciones a los derechos y a las garantías constitucionales, con una fuerte criminalización de la protesta, el que dice o habla en nombre de la libertad. Con una alianza con la casta más casta, como lo tienen ahí a los gobernadores, logra aprobar con el voto de la vicepresidenta en desempate una ley que se llama Bases, haciendo una idea Alberdi, pero lejos de las políticas, de las libertades y de las ideas de ese pensador argentino que publica un libro que se llama Alberdi y que tiene otro libro para aquellos que les interesa la política internacional, que se llama El crimen de la guerra, que denuncia la guerra de Argentina o el genocidio de Argentina contra la población o el pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra que ustedes deben conocer, con objetivos de potencia extranjera, como lo fue también en el Pacífico, la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, y como lo habrá sido también, como lo fue también en el Chaco, entre Paraguay y Bolivia, por cuestiones de recursos y con intereses de Gran Bretaña. Y por último, la manifestación popular que se dio en defensa de la educación pública, porque si hay algo que valoran los argentinos y que valoran los colombianos que conozco que también vienen a estudiar acá, es que nacional o extranjero puede estudiar en la universidad y que la universidad es un motor de ascenso social. Y además yo lo defiendo, cursé en la universidad pública también, pero siendo docente de la universidad privada, porque hay un sistema en Argentina, universitario y de ciencia y de tecnología, que nos vincula tanto el sector público como el sector privado, en institutos, en educación, en formación, en servicios públicos, etc. La siguiente, por favor. Esa foto de Plaza de Mayo. A partir de ahí tuvo que subir, hacer marcha atrás a sus políticas contra la universidad pública. Bueno, Javier Milei, polémico con todos, como se saben, con Petro, presidente de Colombia, con Lula da Silva, ha generado un conflicto innecesario con España porque tiene un gobierno socialista que ha terminado retirando, como también lo hizo ahora Venezuela, sus embajadores de la República Argentina. En un país de pobreza que asciende al 60%, la ministra de Desarrollo Humano, que ellos le llaman recursos humanos, que tiene trabajo, empleo, desarrollo social, educación, es un superministerio, tiene una denuncia y tiene 3 fallos en su porque no entrega toneladas de alimentos que se pudren en depósitos cuando la gente tiene hambre, porque tienen una política de crueldad. Si hay algo que caracteriza a este gobierno es la crueldad. Yo lo entenderé por otro lado, podemos hacer un análisis desde la cuestión psicológica, porque hay informes periciales respecto a ello. Le estoy hablando del presidente de la Nación. La fuerte represión a la prensa, a las movilizaciones sociales, con una fuerte inflación que sigue, que no se ha detenido. Con un gobierno que no tiene medicamentos. Tengo un compañero, un amigo que ha fallecido con fuerte trabajo social en club de barrio, porque no recibía los medicamentos oncológicos, porque no recibió los medicamentos, luchando contra el cáncer, pero sí hay 100.000 millones de dólares
para la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, esa misma secretaría que en los 90, Carlos Menem, ocultó los atentados del AMIA y realizó varios hechos de corrupción, manejando bolsos de dinero para diputados y para sancionar leyes de esa pésima gestión que admira Javier Milei como si fuera un héroe nacional, ese Carlos Saúl Menem, que también ha generado crímenes porque ha vendido armas a países en conflicto, como Croacia o como Ecuador, inclusive cuando nosotros deberíamos garantizar el diálogo y la paz en esos territorios. Le estoy hablando de la década de los 90. Y para ocultar ese hecho, el presidente voló fabricaciones militares en Córdoba, matando a argentinos, personal del ejército que trabajaba allí. Le digo porque está todo documentado. Y por supuesto, Patricia Bullrich, un personaje desde los 90 también, un personaje caballo desde la Rúa, una montonera porque tenía un pasado en ese grupo armado en los 70, en donde Javier Milei, cuando competía con ella en la presidencia, la llamó tirabombas, es su ministra represora. La siguiente, por favor. Quiero ir más rápido, así les doy lugar a las preguntas. Ese es el contexto. Acá también el cierre del Ministerio de la Mujer, del INADI, que es un instituto contra la discriminación. Acá tenemos la situación económica. No, sí, pero pasemos a la otra. También este personaje de Bullrich, esta ministra tirabomba y montonera, hizo una policía para perseguir redes sociales. Así que también nos van a espiar y nos van a criminalizar por publicar o por decir cosas, ¿no? Estas personas que hablan de la libertad o que condenan dictaduras afuera, ejercen límites a las libertades y a las garantías constitucionales. Esta es la situación de Argentina. ¿De dónde veníamos nosotros? 2023 con crecimiento, ¿sí? Somos el tercer país que crecía respecto al PBI, al crecimiento. Hoy según el FMI, vamos a decrecer un 3,5%. El siguiente, por favor, en la proyección de este año. Bueno, el déficit. Acá vamos al déficit fiscal. Este gobierno se enorgullece por terminar con el déficit, tener superávit. ¿Pero en qué se basa ese superávit? Vamos a ver. La siguiente, por favor. ¿Dónde ajusta el Estado sus gastos? Vamos a ver. ¿Para quién tiene plata? ¿Para quién no? Bueno, esta es la caída de la producción en todos los rubros, en las industrias. Yo se lo voy a dejar para que lo vean. Ha caído más del 21%. Estos datos también son del INDEC. En todos los rubros. Ha caído el consumo, ha caído el empleo, ha caído la producción. El siguiente, por favor. No, para el otro lado. Vamos para adelante, para adelante. Ahí. Acá quiero que tengan la imagen de qué es, dónde ajusta este gobierno para tener un superávit. ¿Sí? En los jubilados, un 30%. No tienen para comprar los medicamentos y subieron los medicamentos. Subió un 145, 146% el precio de los medicamentos en lo que va la gestión. Y al jubilado se le ha caído el ingreso y el salario real. Han caído los subsidios de todos los servicios, de transporte, de luz, de gas, y sobre todo los ha mantenido en el sector del AMBA, del Capital Federal, del grupo más concentrado de la riqueza, en contra del interior del país, en donde se encuentran las mayores necesidades y las mayores desigualdades, no solo de la población, sino también en la producción, porque hay que producir y llevarlo al puerto. Después tenemos la reducción de salarios, se han congelado los salarios. La gente ha perdido su poder adquisitivo. Y también en la obra pública. La obra pública ha parado. Por eso los gobernadores, en el Día de la Independencia, han ido a Tucumán a firmar un acuerdo para que les bajen infraestructura, inversión para rutas,
para terminar obras que ya estaban comenzadas. Porque no va a ser obra nueva, sino que va a continuar las que ya se hayan iniciado. La siguiente, por favor. Ese es el ajuste que tiene. Y por supuesto, en universidades. Algo de valor que yo les digo. Ahí tenemos una imagen de los premios Nobel que son fruto. Estos 5 premios Nobel son fruto de la educación pública. Del CONICET, que es nuestro centro de investigación científico, tecnológico, que nos permite el desarrollo de satélites, de vacunas como contra el COVID o contra el dengue, que es una enfermedad que ustedes quizás la tienen también, imagino, en Colombia, transmitida por los mosquitos, que han sido desarrollados 100% en Argentina. Esta es una imagen donde tenemos la ubicación de las universidades nacionales en el territorio nacional. Hay algo que ha caracterizado al gobierno kirchnerista es abrir universidades, sobre todo en la región, en la provincia de Buenos Aires, en el área del AMBA. Y las universidades trabajan en coordinación, en colaboración con otros institutos científicos, tecnológicos, como el INTA, como el INT, como otros institutos geográficos nacionales, etc., y con el sector privado. Acá vemos un gráfico de los gastos que se han destinado a la educación y ustedes vean cómo se ha reducido, que no alcanza para el mantenimiento de las propias instituciones. Hay instituciones que han decidido cerrar y es ahí hacia donde vamos. Y si ustedes saben, conocen un poco, la universidad, sea pública o privada, es lo que genera valor y es lo que nos va a generar innovación y es lo que va a generar crecimiento y desarrollo en nuestros países. Si hay algo que tienen los países que crecen, Japón, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Canadá, va a ser investigación y desarrollo. La siguiente, por favor. Y esa va a ser una gran pérdida. Entonces, ¿cómo vamos en esto? Ese déficit se ajusta, o ese superávit alcanzado se ajusta en las cuestiones sociales y populares. Bueno, ¿y cómo va este economista brillante, exitoso en el crecimiento, con y sin dinero? ¿Sí? Ha caído la recaudación, porque ha caído la producción, ha caído la recaudación de los impuestos, ha caído el gasto público, y esto nos lleva justamente a un falso superávit. Nos muestra que hay un superávit que está oculto, que no es real. La siguiente gráfica, vamos a ver. Miren cómo ha caído el 35% nuestros gastos, la inversión, como le decía, la obra pública, el dinero en la gente, y cómo ha caído también un 14% la recaudación. Pues si la gente no tiene, no paga y el Estado no recauda. La siguiente, por favor. Y ahí terminando, así ya me quedan 5 minutos, vemos esta deuda flotante, se llama aquella deuda que yo pateo a un futuro para pagar, como ha saltado de mayo a junio. ¿Por qué ha saltado? ¿Sí? Ahora vamos a ver que nuestro ministro de Economía, Toto Caputo, Toto es el apodo, la siguiente, es un tomador serial de deuda pública que ya es conocido de la época macrista, de la derecha, donde tiene una causa de corrupción. Esto es información del juzgado. Ahí tienen el expediente, una investigación que no avanza por delito, ¿sí?, de información privilegiada, en incumplimiento de sus deberes de funcionario público, de lavado de dinero, de negociaciones incompatibles, donde él toma una deuda pública sin autorización.
y endeuda el país por 100 años. Y ese dinero no fue a la inversión, no fue a la infraestructura, no llegó a la gente, sino que fueron miles de millones de dólares que han sido fugados al exterior. En 3 meses de su gestión, ¿sí?, tomó 3 veces más que la deuda tomada durante el régimen donde él también era funcionario del gobierno macrista. Y hoy es funcionario porque esta investigación, esta causa no avanza. Un escándalo en donde, en vez de mirar estas cuestiones también, los grandes medios están viendo la cuestión de Venezuela, que no porque no sea grave, y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, decida lo que decida, los argentinos debemos ver estos problemas. Y uno de estos problemas también escandaloso son las reservas de oro que este ministro de Economía envió a Londres, lo sacó del país. Ustedes pueden creer que nuestro ministro de Economía, en una situación de crisis, saca la reserva en oro de la República Argentina, la fuga hacia Londres, cuando nosotros tenemos una causa abierta en Estados Unidos, en un juicio de algunos accionistas de YPF, que son los yacimientos petrolíferos fiscales, que han sido racionalizados o estatizados por el Estado en el gobierno de Cristina Kirchner y que habían sido privatizados en gestión de Carlos Saúl Menem. Y en donde esos activos van a, es muy factible que sean embargados por estas personas en Londres. Y lo hace porque dice que le va a dar rendimiento. Ustedes saben, mientras Putin desconfía obviamente del dólar y acumula en uno de los países que mayor reservas tiene en oro, Rusia, por eso tiene esa autonomía, esa soberanía, nosotros, cipayos, desde un pensamiento colonial, lo enviamos a Londres. La siguiente, por favor, y ya termino. Así nos damos lugar a la discusión. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué viene? Podría ponerle 1984, ¿no? Bueno, está pensando en Orwell, viendo esta resistencia, va a haber una fuerte crisis social, nos va a llevar al default, a la ingobernabilidad, que vamos a tener necesariamente para salir de esta fuerte crisis un acuerdo político y social amplio, ¿sí?, de los sectores de centro izquierda. O vamos a tener otro alterno, para mí el más probable es el primero, y el segundo le podríamos llamar la guerra de los mundos, va a ser la resignación. Esta economía casino, esta neocolonización, van a tomar nuestros recursos. Se va a incrementar la desigualdad social en la Argentina, lo que va a generar en un futuro o mayor control social o un conflicto político y social de un enfrentamiento como sociedad, ¿sí?, que nos podría llevar a un escenario mucho peor, ¿sí?, como un conflicto con escalada de un conflicto civil. El siguiente, por favor, que es el indeseable. Sí, yo le tengo que llamar ese escenario indeseable, en el que no queremos llegar. Lo dejo con este cuadro de Antonio Berni. Antonio Berni es un artista que ustedes quizás conozcan, si les gusta. Entonces, sí, a mí me encanta Botero, por ejemplo. Antonio Berni nos habla de esta manifestación, un retrato que hizo en 1934, en la década infame, donde la gente pedía pan y trabajo. Casi 100 años, hoy seguimos pidiendo pan y trabajo. Les dejo el lugar para las preguntas, como ustedes desean ordenarla. Si desean aclarar algo, les cedo la palabra. Bueno, Oscar, muy buenas noches. Mi nombre es Alex Betancourt. ¿Cómo está?
Un gusto oírlo. Muy bien, gracias. Siempre optimista, Pues a pesar básicamente, de ser analista. ¿cómo? Dime. Que estoy optimista ¿Cómo, a pesar cómo? de ser un analista, digo. Dime. Y digamos que escuchándolo a usted y pues realmente lo que a nosotros nos llega realmente es muy poco, ¿cierto? Y también está, obviamente está matizado por los medios, tanto argentinos como colombianos, y me gustaría preguntarle por ellos. Yo escucho como si fuéramos una gran patria porque realmente los problemas no son muy diferentes, ¿cierto? En ese país y en el nuestro. Unos políticos que llevan mucho tiempo gobernando con las mismas estrategias, con las mismas, ¿cómo digo?, acciones que tienen que ver con la represión. Digamos que me solidarizo bastante porque creo que hay bastantes también relaciones entre su país y el nuestro, uno estando al sur y otro estando al norte del continente sudamericano, pues, o de Sudamérica. Entonces, mi pregunta es, porque aquí realmente es muy evidente el tema de los medios como siempre habían gobernado los mismos, digamos que no habíamos entrado como en razonamiento del asunto, pero ahorita que hay un gobierno diferente, pues para mí por lo menos es muy evidente. Entonces quería preguntarle precisamente por ese tema de los medios de comunicación, cómo se comportan allá y si sucede lo mismo que acá, ¿no? Muchas gracias, Bien. doctor Oscar. No, por favor, a vos muchas gracias por tu intervención, muy valiosa. La verdad que sí, yo creo que la forma de construir democracia es participando, primero, y participando en todos los ámbitos, ¿no? En los colegios, en los clubes, en los sindicatos, y llevar la democracia a todos los ámbitos de la vida, ¿sí? No solo políticos o partidarios. Creo que ese es el gran desafío que tenemos para construir nuestra región. Eh, Hay ambiciones mucho más grandes que esperemos que en algún día logremos, ¿no? Un país continental, ¿sí? Entre Colombia, como lo hubiera soñado Bolívar, quizás. Y la cuestión del rol de los medios es interesante porque, bueno, ahí, ¿de dónde viene el capital o de los grandes medios, ¿no? De los medios hegemónicos? ¿Y qué posturas toman estos medios con respecto a gobiernos progresistas o populares? Que lo elige la gente, que trabajan para la gente. Y ustedes lo van a ver, y quizás pensando, van a ver cómo golpean a Petro en su gestión. Cómo lo golpean a Lula o cómo golpean a gobiernos que tienen. Porque los medios no son independientes. Yo no traje acá un video, pero la gente no es eh, sonsa, ¿no? O incrédula. La gente sabe, estos grandes medios se presentan como independientes, se presentan como neutros y realmente tienen un partido. Yo creo que sería mejor o más honesto decir qué camiseta llevan, ¿no? Hacia dónde apuntan, cuáles son los intereses. Lo que pasa es que están enmascarados y esconden algo atrás. Y ahí está la media, ahí está Elon Musk también, la X, ahí está el dinero lavado, que nosotros, como ustedes, tenemos también este problema, ¿no? De la delincuencia organizada. ¿De dónde viene este dinero sucio? ¿Hacia dónde va ese dinero sucio en estas cuestiones de las campañas? Hoy nosotros en Argentina tenemos un escándalo de un menor que ha sido desaparecido por trata, de un menor de 3, 4 años, que se lo está buscando, que no se lo encuentra, que cae la policía, que cae... Eh, han acusado a un vicegobernador y ha quedado diluido con un presidente que ha llegado al poder diciendo de que los padres pueden vender sus hijos. Entonces nosotros tenemos, bueno, ¿a dónde está el límite, ¿no? De la ética? ¿A dónde está el límite
de la legalidad, de la ilegalidad. Y es grave. Es grave porque yo lo puse, hay un cuadro que me gusta mucho a mí, que está presente en el Museo de Bellas Artes. Después se los puedo compartir, si les interesa, lo pueden buscar, se llama El primer duelo. Cuando viví en Buenos Aires, yo fui presidencia de la Nación, yo me sentía en el museo como, que está en Recoleta, como la sala de mi casa. Yo pasaba por ahí, entraba al museo, y es un cuadro muy, muy significativo, y obviamente este primer duelo es Eva y Adán llorando la muerte de su hijo. Pero ¿por qué lo traigo aquí? Porque ahí es cuando Caín, es decir, cuando Dios le pregunta a Caín dónde está Abel, él le dice, ¿por qué yo soy responsable de mi hermano? Y la respuesta de todos tiene que ser sí. Nosotros somos responsables del otro, del prójimo, de lo que le sucede. Y la política siempre tiene una cuestión de, el otro día fue una charla, tuve la fortuna de escuchar a Pepe Mujica en Montevideo, en Uruguay. La cuestión de la ética, ¿no? La ética y la responsabilidad política, porque él empezó la charla, Pepe, con Aristóteles. No me quiero ir del tema, pero después dime si te contesté o no. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Aristóteles nos dice que son politicón, ¿sí? Que somos seres sociales. Pero él dice, no somos seres sociales porque vivimos en grupo, como manada, sino porque somos seres morales. Ustedes saben que Aristóteles es el padre de la ética. ¿Por qué? Porque tenemos ese logos, esa palabra, esa razón, que nos permite saber lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y a partir de ahí nosotros podemos construir, ¿sí? Esta es la idea, ¿no? Que todavía no debemos abandonar, socrática. Y digo, no debemos abandonar, porque estos medios, esta X o ese Twitter, estos medios nos hacen individualistas. Quieren romper la solidaridad social, la cuestión que nos une, nos vincula al otro, ¿sí? Que el otro necesita medicamento ontológico y pueda acceder a ello. Que desea una educación pública y que pueda acceder a ello, porque la sociedad está para eso y porque hay recursos para eso. Y no dejarnos engañar de estos tomadores de deudas seriales que luego fugan dinero millonario al exterior. Y donde llevan lamentablemente a la ingobernabilidad, porque ningún gobierno se puede mantener en desigualdades sociales y ninguna democracia se puede fortalecer si tenemos gente con hambre y con necesidades. Entonces, ¿cómo trabajar con la media, ¿no? La media hegemónica, que tiene el dinero, y la cuestión de las redes sociales, de la cuestión del celular, del control, del Gmail y todo. Vamos a ese 1984 de George Orwell. No sé si te respondí. Y bueno, y respecto a Colombia, imagino que los van a golpear, lamentablemente, a Petro y a su gobierno. Y creo que tiene que estar el apoyo popular en la gente, ¿sí? Los medios son los grandes medios, le digo, ¿no? Porque yo tengo medios, tengo una familia que tiene medios, pequeños medios, tengo esa fortuna quizá, pero pensando en que los grandes medios son mercenarios, ¿no? Creo que esa es la palabra. No sé si hay otra pregunta, si te he contestado, si quieres replicar algo. No. Tengo otra pregunta, pues sí tengo la oportunidad. Yo escucho que pues tuve la fortuna de conocer Buenos Aires, ¿cierto? Sí. Y escucho que ustedes como de la provincia, así es que se denominan, ¿cierto? Como de las provincias. Quisiera saber si hay una diferencia entre aquí le decimos el interior, ¿cierto? Y como lo externo, si se quiere, no sé cómo denominarlo, las provincias, si se quiere, en relación precisamente como a la forma en que ven la política y esos espectros políticos. También quisiera preguntarle.
Sí, bueno, somos un país, nosotros nos denominamos un país federal, pero en la práctica somos poco federal. Yo soy del norte del país, yo soy de Salta. Salta es una provincia bastante grande en cuanto a territorio, que limita con Chile, que limita con Bolivia, que limita con Paraguay. Tenemos una tradición muy fuerte, cultural, a diferencia del porteño, y un orgullo por eso. Y me enorgullezco. Soy una familia que fundó este país, fundó la primera ciudad, Santiago del Estero, y luego fueron los primeros habitantes que fundaron esta ciudad también. Le estoy hablando de varios siglos. Entonces tengo una historia, digamos, nuestra Salta tiene una historia que no la tiene Buenos Aires. He vivido en Buenos Aires, me he agotado de esa ciudad. Siempre se dice que el salteño vuelve a Salta, porque amamos nuestra provincia. Como también lo hizo mi abuelo, un tío, que vivieron en Buenos Aires, que estudiaron en Buenos Aires y regresaron a su provincia. Ellos acá crearon la Universidad Nacional de Salta, por ejemplo. Y se habían formado en la Universidad de Buenos Aires, la prestigiosa UBA. Por supuesto que Buenos Aires brilla, es nuestra sociedad brillante. Tenemos el Colón, tenemos el centro, la oligarquía terrateniente de ese momento también que vive en Buenos Aires, de ese modelo agroexportador. Y lógicamente hay una desigualdad respecto al interior, pero una desigualdad respecto a accesos, respecto a recursos, porque hubo una guerra entre el interior y capital cuando se construyó el país. Hubo una guerra civil en el siglo XIX, que voy redondeando respecto a la política, pero ha quedado marcado en donde se decidía si iba a ser un país unitario, como lo es Chile, o un país federal. Las provincias que han ganado esas batallas han configurado lo que hoy es la República Argentina. Primero la Confederación Argentina, luego se ha sumado la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires que se ha quedado con el puerto, que se ha quedado con los recursos, que ha recibido a los inmigrantes, donde se ha concentrado la población en el centro respecto al interior, más pobre y menos densamente poblado. Hoy, en números, ellos tienen más recursos y ellos tienen más población, lo que hace que la mayoría de los votos surjan de ese AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Así que es Buenos Aires más otras localidades próximas, otros partidos próximos a Capital Federal. Son los que definen en población el presidente de la nación. Antes no era así. Le digo, electoralmente había como un colegio electorado en donde más o menos se equilibraba la cuestión. Hoy, bueno, son las votaciones generales. En un término, el presidente se elige por mayoría y ese sector de Buenos Aires es quien elige el presidente en desmedro. Y eso también se ve en desmedro de políticas y acceso respecto del interior y hace que las desigualdades sean mucho mayores. Pero lógicamente en mi provincia tiene en algún momento si pueden venir a visitarla, tenemos una historia y una identidad muy fuerte, como pocas provincias tienen. Hay otras provincias que son más nuevas, porque quizás Córdoba, Salta, eh, quizás Tucumán. No conozco provincias que tengan una identidad tan fuerte como la nuestra, en el caso de provincias, ¿no? Son todas hermosas, pero respecto a la historia cultural, pocas como Salta. Sí, no sé si hay otra pregunta. Así que bienvenido, cuando quieras me hablas y buscamos lugar también por acá. Muchas gracias, Invitado. Oscar. Muchas gracias. Bueno, en otro momento podemos hacer de historia de Salta, si le interesa. Gracias, chicos. Claro que sí, Oscar. Yo creo que a todos los que nos acompañaron y los que estamos en este espacio fue de gran interés todo lo que nos has hablado, ¿cierto? Por ahí conocemos de la historia, sea por libros, por películas, noticias, demás, ¿cierto?
Y creo que también es importante no solamente conocer la historia de nuestro país, sino de los demás, ¿cierto? Entonces, no, pues de mi parte, desde el área de Pastoral y Bienestar y de la Oficina de Internacionalización, te damos las gracias por regalarnos este espacio, por sacar de tu tiempo, por traernos tan valiosa información. Créeme que estas diapositivas que nos has compartido las vamos a difundir y sé que van a ser de gran apoyo para los profes y también pues para material de nosotros. Entonces yo creo que de parte de todos te damos las gracias por este espacio. También los invitamos a que por favor diligencien la encuesta de asistencia y satisfacción que está en el chat y les deseamos una feliz noche y nuevamente de parte de todos, mil y mil gracias, Oscar. No, por favor, un gusto, ha sido un honor. Muchas gracias, Eh, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta la Gracias, hasta próxima. luego.